Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Estáis sentadas, chicas? Porque necesito que os acomodéis bien en el sofá, os preparéis un buen café o una infusión, y prestéis mucha atención a lo que os voy a contar hoy, porque, madre mía, me he quedado absolutamente de piedra. Mirad, llevamos años siguiendo a nuestra querida Demet Özdemir, la hemos visto reír, la hemos visto llorar en sus series, la hemos visto con esos vestidos florales y coloridos que nos encantaban en Pájaro Soñador, ¿verdad? Pero lo que os traigo hoy es otra liga. Olvidaos de la niña dulce e ingenua. Demet ha dado un golpe sobre la mesa que ha retumbado desde Estambul hasta Dubái. Hoy vamos a desgranar, punto por punto, la bomba informativa que acaba de soltar la revista Madame Arabia. Y es que nuestra niña, nuestra Demet, se ha convertido en la protagonista absoluta de la portada de su número de febrero y abril. Pero no es una portada cualquiera, queridas, no. Fijaos bien en las imágenes que os estoy mostrando. ¿Reconocéis a esa mujer? Porque yo he tenido que mirar 2 veces. Estamos ante una Demet Özdemir transformada, oscura, misteriosa, y sobre todo, tremendamente poderosa. Vamos a empezar por lo que nos entra por los ojos, que es ese estilismo de infarto. Olvidaos de la ropa casual. Aquí estamos hablando de palabras mayores. Esa chaqueta negra que veis, con ese corte tan estructurado, tan arquitectónico, que le da un aire casi de armadura moderna, eso es ni más ni menos que un diseño de Balenciaga. Sí, habéis oído bien. Una de las casas de moda más prestigiosas y vanguardistas del mundo. Y no viene sola, porque si os fijáis en los detalles, en ese brillo sutil pero impactante que lleva en el cuello y en las manos, estamos hablando de joyas de Tiffany y CEO. Esto no es solo ropa, chicas, esto es una declaración de intenciones. Al vestir de estas marcas, Demet nos está diciendo: aquí estoy yo, soy una estrella internacional y juego en la Liga de los Grandes. El responsable de captar esta magia ha sido el fotógrafo Emir Zincan, que ha sabido sacar un lado de ella que pocas veces vemos. La atmósfera de las fotos es seria, es high fashion, es moda pura. No hay sonrisas forzadas, no hay colores pastel. Hay una mirada penetrante que te atraviesa el alma. Y esto encaja perfectamente con el titular que ha elegido la revista, que me parece una genialidad: Demet Özdemir, The Duality of Fame, o lo que es lo mismo, la dualidad de la fama. Qué título tan acertado, ¿verdad? Porque nos muestra las 2 caras de la moneda, la estrella brillante que todos vemos y la mujer profunda y compleja que hay detrás. Y aquí viene lo más jugoso, lo que se cuenta en las páginas interiores, porque esta entrevista no tiene desperdicio. Es la primera vez que Demet posa para una portada y da una entrevista exclusiva específicamente para la región de Oriente Medio. Esto es importantísimo, porque confirma que su fama ya no tiene fronteras. Allí la adoran, y la revista lo dice claramente. Han escrito algo sobre ella que me ha emocionado muchísimo. Dicen que en una región donde el público sabe distinguir la verdad de la mentira al instante, Demet se ha ganado su lugar no por su imagen bonita, sino por sus personajes inolvidables que se niegan a ser olvidados. ¡Qué bonito, por favor! En la charla, Demet se abre en canal. Habla mucho sobre su papel en la serie Farah. Ya sabéis que ese papel fue muy duro, muy intenso. Pues ella confiesa que fue una experiencia transformadora y que sintió una responsabilidad emocional enorme al interpretarlo. Y creo que ahí está la clave de su éxito y de por qué nos gusta tanto a nosotras. La revista la define como un símbolo de fuerza para millones de mujeres. Y es que es verdad, muchas veces vemos nuestras propias luchas, nuestra propia resistencia y nuestro propio honor reflejados en los personajes que ella interpreta. No la queremos porque sea perfecta, la queremos porque transmite verdad, porque transmite dolor y superación. Ella misma cuenta con una sinceridad aplastante cómo ha conectado con los fans de Oriente Medio y cuál es su definición de éxito real. Y os digo una cosa, verla así, tan madura, tan segura de sí misma, tan dueña de su carrera, me hace sentir un orgullo casi maternal.
Ha dejado de ser la reina de la comedia romántica para convertirse en un icono de moda y en una mujer empoderada que marca tendencia a nivel global. Además, hay que reconocer el trabajo de todo el equipo que hay detrás. La visión de la editora Cynthia Catar, el estilismo de Slimy 7 que ha elegido esas piezas tan arriesgadas, el maquillaje de Kibarkis y el peinado de Ivan Kuz. Todo está medido al milímetro para crear esta imagen de mujer fatal y sofisticada. En resumen, chicas, esta portada de Madame Arabia es un antes y un después. Es la confirmación de que Demet Özdemir ha cruzado el umbral del estrellato turco para convertirse en una celebridad mundial con mayúsculas. Ya no es solo la chica simpática de la tele, es una referente de estilo, de lujo y de carácter. Y a mí, personalmente, me encanta esta nueva faceta suya. Me encanta ver cómo las mujeres evolucionan, cómo cambian, cómo se atreven a mostrar lados diferentes de su personalidad. ¿Y a vosotras qué os parece? ¿Os gusta este estilo tan serio y de alta costura o echáis de menos a la Demet más sonriente y colorida? Quiero leer vuestras opiniones, porque seguro que tenéis mucho que decir sobre este cambio de imagen tan radical. Yo creo que le sienta de maravilla, que le da una elegancia y un porte que le hacía falta mostrar, pero claro, para gustos los colores. Lo que es innegable es que Demet sigue dando pasos de gigante y nosotras vamos a estar aquí para aplaudirla y para analizar cada detalle, porque para eso estamos. Así que quedaos con esta imagen, Demet, Balenciaga, Tiffany, y una mirada que dice, el mundo es mío. Y os digo otra cosa, que me sale del corazón, chicas. Verla ahí, tan regia, tan inalcanzable pero a la vez tan nuestra, te hace pensar en todo el camino recorrido. Parece que fue ayer cuando la conocimos con sus rizos alocados, ¿verdad? Y ahora miradla, codeándose con la creme de la creme. Pero ojo, que nadie se equivoque. Detrás de ese maquillaje perfecto, de esos focos y de esa ropa que vale una fortuna, sigue estando la misma chica luchadora, esa que se dejaba la piel en cada escena y que nunca ha olvidado de dónde viene. Eso es precisamente lo que la hace grande. No es solo el vestido, es la percha y, sobre todo, la actitud. Es como si le estuviera diciendo al mundo entero, he trabajado muy duro, he sudado la gota gorda y me merezco estar aquí por derecho propio. Y estoy segura, poned la mano en el fuego, de que esto es solo un aperitivo de lo que nos espera este 2026. Si ha empezado el año con este auténtico bombazo en Oriente Medio, no quiero ni imaginar lo que nos tiene guardado en la manga para los próximos meses. ¿Quizás un proyecto internacional a lo grande? ¿Una alfombra roja en Europa que nos deje a todas boquiabiertas? Con Demet todo es posible, ya lo habéis visto, y aquí estaremos nosotras, al pie del cañón, con la lupa en la mano y el orgullo de abuela por las nubes, para no perdernos ni un solo detalle de su ascenso. Porque, al final del día, sus éxitos los sentimos un poquito nuestros, como si fuera de la familia, ¿a que sí?